cómo podemos lograr una buena atmósfera en nuestros hogares, en nuestras familias, en las congregaciones, en aquellos lugares donde estamos, habitar en la presencia de Dios, habitar en la presencia del Espíritu Santo. Lo podemos, por medio de la Biblia vamos a ver que lo podemos generar, podemos ser parte de eso, como pueblo del Señor podemos ver cómo se crea una atmósfera. Y vamos a ver cómo la Biblia nos enseña a hacer esto. Así que vamos a la palabra. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en esta mañana? Vamos al Salmo. Salmo 84, versículo 10 dice: un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Y otra palabra, otro salmo. Salmo 16, 11 dice: me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Qué hermosas palabras. La Biblia, el salmista dice: prefiero estar un solo día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, en la presencia de Dios, un lugar donde es la mejor atmósfera espiritual. Y así como el salmista tenía este anhelo, bueno, ese debe ser el anhelo de nuestros corazones. Pedirle a Dios: Señor, yo quiero habitar en tu presencia. Yo quiero habitar en tu presencia. Y si estoy habitando en lugares que no está tu presencia, bueno, me tengo que empezar a preguntar por qué sucede esto. ¿Por qué? Y quizás es el tiempo de empezar a trabajar sobre eso para habitar en la presencia de Dios. Me gusta mucho la frase del salmista cuando dice: prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, que en casa de perversos, en casa donde no habita tu presencia. Por eso la decisión de este hombre de Dios era estar continuamente en la presencia del Señor. Tenía que lograr esa atmósfera espiritual y estar ahí en medio para ser bendecido. Así lo entendía, y así vamos a ver que Dios es lo que anhela para nuestras vidas. Tenemos la oportunidad de crear una buena atmósfera. Así que vamos a la palabra. ¿Qué nos dice el Señor por medio de este mensaje? ¿En qué atmósfera espiritual nos estamos moviendo? Es bueno hacerse esa pregunta. ¿Cuál es la atmósfera espiritual que hay en tu hogar en este momento? ¿Cuál es la atmósfera espiritual que hay en tu lugar de trabajo? En el lugar donde te movés. Y seguramente me podés decir: pero en el lugar de trabajo mío está el dueño de la empresa, mis compañeros, yo no puedo generar una buena atmósfera. Bueno, pero vamos a ver que se puede lograr. Si sos hijo de Dios, tenés el respaldo de Dios, Él te va a ayudar para que la atmósfera espiritual sea una atmósfera favorable para tu vida, para un hijo de Dios. Y esa atmósfera aún va a poder tocar a aquellos que están en medio de ella, compañeros de trabajo, tu familia también. Hay muchos casos en que en una familia solamente hay un integrante que cree, hay un integrante que sigue a Dios, que está tomado de la palabra de Dios. Los demás tienen hasta cierto rechazo de todo lo que tenga que ver con Dios. Pero si ese cristiano, ese integrante, tiene la capacidad de crear una atmósfera de bendición, estoy seguro que aquellos que no creen, muy pronto se van a acercar a Dios. ¿Por qué? Porque esa atmósfera espiritual es irresistible, causa bienestar, hace bien y hace que da lugar a que Dios se manifieste con milagros, con su poder. Por eso la pregunta sería: ¿qué atmósfera se está generando en tu vida? ¿Sos productor de alguna atmósfera espiritual buena, divina? ¿O quizás
porque esto muchas veces sucede, creamos una mala atmósfera, una atmósfera negativa, que hace que cuando estamos con nuestra presencia, con nuestras actitudes, con nuestras palabras, muchos se sienten incómodos. Hay peleas, hay discusiones. Y la culpa es mía, porque yo soy el generador de esa atmósfera. Por mis comentarios, porque quizás soy frontal, pero vivo hiriendo a las personas. Y creo una atmósfera que no es para nada buena en tu familia, en tu casa, o aún en tu lugar de trabajo. Sucede muchas veces. Hay personas que crean una mala atmósfera en el ambiente laboral y los demás hasta lo comentan. Dice, es imposible trabajar con esta persona por la atmósfera espiritual que crea. Quizás no usan la palabra atmósfera, pero por el ambiente, por cómo se sienten los demás, causa mucha incomodidad. Y eso es lo que tenemos que evaluar por medio de este mensaje. ¿Qué clase de atmósfera genero? ¿Qué clase de atmósfera genero que hace que otras personas se sientan incómodo ante mis actitudes, ante mis palabras? Quizás eso es lo que tengo que cambiar y eso es lo que Dios me está hablando en esta mañana, que debo comenzar a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque por medio de la Biblia vamos a ver que podemos nosotros generar ciertas atmósferas para que la bendición de Dios persista, para que la bendición de Dios se sostenga. Esto en una familia es fundamental, es fundamental. Aquellos que son parte de una familia cristiana tenemos que ver que si somos cristianos tiene que haber una buena atmósfera espiritual. Tiene que estar la presencia de Dios. Y si no es así, tenemos que empezar a trabajar sobre eso. Tenemos que trabajar sobre eso. Es imposible que una familia que es parte del pueblo de Dios, si somos hijos de Dios, que en esa familia haya una mala atmósfera, donde hay conflictos, donde hay muchas veces violencia, donde hay siempre desacuerdo, donde hay muchas discusiones. Bueno, tenemos que evaluar y empezar a trabajar para que la atmósfera espiritual sea una atmósfera favorable para un hijo de Dios. Tiene que habitar la presencia del Señor. Puede ser que cuando alguien entre a tu casa, cuando alguien te vaya a visitar, pueda también reconocer esa atmósfera. Como puede pasar también en una congregación. Cuando entramos a una congregación, enseguida identificamos que ahí está la presencia de Dios. Qué terrible cuando a veces no está la presencia del Señor en alguna congregación. Quiere decir que no, como pueblo de Dios, no se ha tenido la capacidad de crear una atmósfera espiritual. ¿Qué beneficios vemos cuando tenemos una atmósfera espiritual favorable? Cuando permitimos que Dios nos acompañe con su presencia. Bueno, vamos a ver. Primero, seremos inspirados. Cuando está la presencia del Espíritu Santo, cuando está el Señor, hay inspiración de Dios. Somos inspirados. Y cuando hablamos de inspiración, esto tiene que ver con todas las áreas. No solamente la inspiración divina para entender la palabra de Dios, para entender las cosas de Dios. La inspiración tiene que ver con las áreas también emocionales de nuestro corazón. Estaremos más sensibles, identificamos y aún aprendemos a amar, aprendemos a soñar, aprendemos a comunicarnos, a estar en comunión con los demás, porque somos inspirados, reconocemos mejor los buenos momentos. Eso genera la atmósfera espiritual divina, la presencia de Dios. Por eso el salmista decía con todo su corazón, prefiero un día que 1000 fuera de la presencia de Dios. Somos inspirados, somos motivados
Cuando estamos en la presencia del Señor, tenemos motivación de seguir adelante. No bajamos los brazos. Siempre hay algo nuevo de parte de Dios, porque está esa atmósfera. Dios es un Dios creativo, nos renueva. Y cuando estamos en su presencia, cuando hay una buena atmósfera, es ahí donde estamos motivados a seguir adelante. Siempre hay un proyecto, siempre hay un sueño, siempre. La pregunta sería, ¿qué pasa si no hay una atmósfera espiritual favorable? Si no está Dios, si Dios no nos acompaña con su presencia, bueno, pasa lo contrario. Perdemos motivación. Los sueños se apagan. Los proyectos empiezan a no tener sentido. ¿Por qué? Porque estamos desmotivados. Lo mismo sucede con nuestros hijos, con aquellos integrantes de nuestra familia, aquellos que nos rodean, empiezan a perder motivación. Es más, quizás hasta están más cómodos en otros lugares que en el hogar, porque no hay una buena atmósfera. Dios en esta mañana nos está hablando y nos dice, es tiempo de crear una atmósfera espiritual. Si hay algo que hemos identificado en este periodo de pandemia, en donde no hubo reuniones presenciales en muchos templos, en el nuestro, es que hemos notado que hubo familias que solo podían generar y habitar en la presencia de Dios en el templo. No pudieron y no tuvieron la capacidad de crear una buena atmósfera en sus hogares. No pudieron recibir de la presencia o del toque del Señor en sus vidas, en sus hogares. ¿Por qué? Porque dependían del templo, dependían de otras personas que generaran una buena atmósfera. Pero lo que Dios nos está diciendo en este mensaje es que cada uno de nosotros, cada uno de sus hijos, tenemos que generar una atmósfera espiritual de tal forma que pueda habitar la presencia de Dios y que haya inspiración, que haya motivación y también, ¿qué más? Tendremos expectativa. Cuando habitamos en esa atmósfera espiritual divina, cuando habitamos en la presencia de Dios, tenemos expectativa. ¿Por qué? Porque sabemos que en Dios todas las cosas son hechas nuevas. Quiere decir que Él para el día de mañana tiene algo hermoso, nuevo para cada uno de nosotros. Siempre, siempre, siempre hay una bendición que nos va a sorprender. Cuando estamos en el Señor, cuando estamos bajo esta atmósfera, sabemos que lo que está por venir siempre es glorioso. Esa es nuestra esperanza. Por eso es tan importante trabajar y orar y buscar a Dios para que esa atmósfera espiritual se genere. Yo estoy seguro que Dios está hablando a tu vida y a tu familia y es tiempo de reflexionar y decir, como hijos de Dios, tenemos que crear una buena atmósfera. Si hay pesimismo, bueno, debemos renunciar al pesimismo. No es la forma de esperar y creer de un cristiano, sino todo lo contrario. Estamos esperando siempre con expectativa de lo que está por venir, porque va a ser mejor, es glorioso. Por lo tanto, crea una buena atmósfera y vas a recibir inspiración, motivación y no va a faltar la esperanza de que algo nuevo venga a tu vida. Siempre viene algo nuevo, siempre. Y no importa el año, la edad que tengas, todo lo contrario. Siempre. La Biblia nos da muchos ejemplos. Hombres que eran ya ancianos, pero sus fuerzas fueron renovadas. Y aún en la vejez tuvieron la oportunidad de llevar a cabo sus sueños. ¿Por qué? Porque habitaban en la presencia de Dios. Sabían crear esa atmósfera. Vamos a ver qué nos dice la palabra, qué más. ¿En qué atmósfera espiritual estamos viviendo? Y vamos a ver que Jesús creó una atmósfera espiritual para hacer un milagro. Quiere decir que para ver la manifestación del Espíritu Santo, para ver un milagro de Dios, muchas veces tenemos que ver primero cómo está aquello que nos rodea.
Tenemos que ver que se tiene que crear una atmósfera para que la gloria de Dios se manifieste. Y Jesús es el mejor ejemplo porque Él sabía trabajar sobre eso. Sabía y podía hacer que donde no había una buena atmósfera, podía empezar a trabajar para luego llevar a cabo el milagro. Y esto nos enseña que quizás si ves que en tu familia, en el lugar de trabajo, en tu congregación, no hay una atmósfera espiritual favorable, no se manifiesta la gloria de Dios, bueno, quizás es tiempo de empezar a trabajar, tenés que crear una buena atmósfera. Y aquí vamos a ir a la Biblia y vamos a ver el ejemplo de Jesús. ¿Qué hace Jesús? Va a un velorio donde había muerto una niña. Marcos, capítulo 5, versículo 39 al 40. Dice que entró allí al velorio, entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. ¿Y qué sucedió? La gente se rió de él, pero él hizo que todos se salieran. Y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Acá vemos cómo Jesús creó una atmósfera, pero primero tuvo que cambiar algunas cosas que estaban en ese lugar. Tuvo que tomar decisiones. Cuando vio que había incredulidad, porque él dijo, no está muerta, solo duerme, y muchos se empezaron a burlar, dice que sacó a todos de la casa. Solamente dejó al padre y a la madre de la niña muerta. Solamente dejó a las personas que estaban interesadas en que sucediera un milagro. Pero aquellos que no creían, aquellos que quizás se estaban burlando de lo que Jesús estaba haciendo, bueno, tenían que salir de ese lugar. Quiere decir que para crear una atmósfera espiritual, muchas veces tenemos que identificar con quién contamos. Si hay gente de fe, si hay gente que no tiene fe, si hay gente que nos va a confrontar, si quizás tenés que orar por alguien y tenés al lado una persona que se está burlando, se está riendo de tu fe. Bueno, ahí es donde uno tiene que estar atento para crear esa atmósfera espiritual. En los eventos de fe, en los eventos de milagros, en donde se mueve la mano de Dios, es importante unirse a aquellos que creen. Es importante unirse a aquellos que también tienen fe. Si quizás estás reuniéndote o estás rodeado de personas que se burlan o tienen una actitud desafiante a tu fe, a lo que crees, a lo que decís. Bueno, es tiempo de también ver si esa atmósfera espiritual tenemos que cambiarla. Tenemos que cambiarla. Quizás estás viviendo demasiados vientos contrarios en tu vida y por eso no ves la manifestación de Dios. Ni hablar una congregación. Si una congregación no cree en milagros, si un grupo de personas que dicen ser creyentes no creen en milagros y se burlan ante la oración de milagros, bueno, esa atmósfera hay que cambiarla. No sé cómo se podrá hacer, pero hay que cambiarla. Así no se puede seguir. Si querés ver la mano de Dios, te tenés que reunir con gente que crea en milagros. Jesús veía que para hacer semejante milagro de resucitar a esta niña, tenía que estar con una atmósfera espiritual favorable, con gente que crea. Si no, era mejor que ni estén. Si no, era importante que no se quedaran en esa casa, que esperaran afuera. ¿Qué fue lo que pasó? Estaban afuera. Y luego cuando vieron el milagro, dice que todos se asombraron. Todos. Eso es lo que sucede cuando Dios se manifiesta con poder. Bueno, después todos opinan, pero
Cuando uno necesita que la mano de Dios se manifieste, tenemos que preparar esa atmósfera espiritual. Si en este momento estás buscando milagros en tu vida, si estás atrás de un sueño grande, pero por ahí estás rodeado de personas que no creen, es más, te pinchan el sueño, atentan contra tu sueño y tu proyecto. Bueno, no te pido que los eches de tu casa y de tu familia o del lugar donde estás, pero sí al menos toma distancia para orar a Dios por tu sueño. Toma distancia e inspírate con gente que tenga fe, con gente que crea en Dios y crea en milagros para que te ayuden a llevar a cabo tu sueño, a orar por tu sueño. Y es ahí donde se manifiesta la mano de Dios. Vamos a ver otra enseñanza. Jesús creó una atmósfera espiritual para que muchos vean un milagro. También esto es importante. El mejor ejemplo, Jesús. No solamente preparó la atmósfera y sacó a las personas que estaban creando una mala atmósfera, sino que también creó una atmósfera para que muchos vean el milagro de Dios. Creó cierta expectativa. Y esto sucedió cuando Jesús resucita a Lázaro de entre los muertos. Cuando Jesús va a hacer ese milagro, bueno, se encuentra también en un ambiente desfavorable. La gente lo criticaba a Jesús, porque decían, no pudo haber venido antes de que Lázaro muriera cuando se enfermó. Si estaba cerca, no estaba muy lejos, ¿por qué no vino? Es más, sus hermanas también le decían, Señor, si hubieses venido antes. Y había mucha tristeza porque Lázaro había muerto. Pero Jesús, ante esa atmósfera negativa, esa atmósfera de muerte, de angustia, en donde las personas reprochaban aún a Dios, al Señor, Jesús pudo y tuvo la capacidad de crear otra atmósfera. Y sucedió un gran milagro. Así que vamos a la Biblia, libro de Juan, capítulo 11. Vamos a leer del versículo 41 al 42. Dice, así que corrieron la piedra a un lado, y entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en su lienzo. Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Jesús sabía que Dios lo había escuchado. Jesús sabía lo que iba a suceder, que iba a haber un gran milagro, que Lázaro iba a resucitar, porque aún se lo había dicho a las hermanas, vas a ver la mano de Dios. Te dije que si crees vas a ver la gloria de Dios. Pero también creó expectativa, empezó a crear una atmósfera, lo hizo público. Oró en público, levantó sus manos y oró al Padre y le dijo, lo hago para que vean y crean. Yo sé que lo puedes hacer, pero lo hago para que vean y crean. También, una manera de crear una atmósfera es crear una expectativa del milagro que Dios va a hacer. Si estás esperando un milagro, si alguien te pide para que ores por un milagro, bueno, decile, Dios va a hacer algo grande. Dios va a hacer algo grande porque Él es grande. Tenemos que crear esa expectativa porque también esa es una buena atmósfera. Creemos en que Dios es grande y todopoderoso. Por lo tanto, esperamos de Él cosas grandes. Cosas grandes. Por ahí te encontrás con personas que tienen una idea de Dios con una expectativa muy baja. Creen en Dios, pero no creen en que puede suceder algo grande o que puede haber un milagro. Así también debemos crear una atmósfera y empezar a decir que Dios es grande y hace cosas grandes.
hace cosas grandes. Esa es nuestra esperanza. Y es así como Dios se va a manifestar. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús se paró allí enfrente de la tumba de Lázaro y dijo, quiten la piedra, y ahí oró en público, aún sabiendo que ya iba a suceder lo que luego sucedió, porque lo había recibido de Dios. Era una muerte para que la gloria de Dios se manifestara, tenía un propósito. Por lo tanto, pero todo lo hizo público para que hasta el día de hoy estuviésemos hablando de este milagro. Creó una atmósfera. Los creyentes subestiman mucho la mano de Dios y a veces hablan en voz baja lo que Dios hace o lo que Dios puede hacer. Temerosos, sienten hasta vergüenza porque ¿qué sucede si no pasa nada? Pero eso no es crear una buena atmósfera. Cuando creemos, creamos expectativa también y esperamos de Dios cosas grandes. Te animo a que en tu casa, en tu familia, con tus seres queridos, aquellos que saben que sos una persona de fe, bueno, escuchen tu esperanza, escuchen que esperás de Dios cosas grandes, que tus hijos, que tu esposa, que tu esposo escuche, que esperás de Dios cosas grandes. Eso va a crear una expectativa, eso va a crear una buena atmósfera espiritual para recibir grandes milagros. Vamos a otra enseñanza. Dios crea una atmósfera en nuestra vida en tiempos de adversidad. No solamente nosotros tenemos que trabajar para crear una atmósfera, no solamente lo hace Jesús, sino que también la Biblia nos enseña que Dios tiene el poder y la autoridad para crear una atmósfera en nuestras vidas, aún en tiempos difíciles, aún en tiempos en donde estamos mal. Y aquí también vuelvo de nuevo al salmista. Él estaba rodeado de enemigos, aún en el palacio real, porque era un rey, estaba con muchas dificultades y muchos anhelaban su trono. Pero aún en esa situación, Dios tenía la capacidad de crear una atmósfera espiritual en su vida. Vamos al Salmo 23, versículo 5, dice, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Qué hermosa bendición. Que aunque estés rodeado de personas que no quieran tu bienestar y que muchos anhelen hacerte mal, bueno, Dios va a tener esa capacidad de crear esta atmósfera, la que experimentó el rey David. Dios le preparó una mesa, una fiesta, aún en presencia de aquellos que lo angustiaban, que lo entristecían, aún en presencia de aquellos que anhelaban el mal para su vida. Y esa es la atmósfera que Dios puede crear en medio de la adversidad. Quizás no tenés enemigos terrenales, quizás no tenés gente que anhela que te vaya mal, pero sí hay alguien en el mundo espiritual, el diablo, los demonios que anhelan que a los hijos de Dios les vaya mal. Pero Dios tiene esa capacidad. Aún en medio de tantos enemigos, Él va a crear esta atmósfera en nuestras vidas. Vas a vivir aún en medio de diferentes dificultades, vas a estar como si estuvieses en una fiesta. ¿Por qué? Porque Dios va a estar apoyándote, librándote, guardándote. Eso es lo que hace el Señor con sus hijos. Aún en presencia de aquellos que intentan angustiar, entristecer, Dios puede crear un banquete de bendiciones. Por eso también metete en esa atmósfera espiritual. No des lugar al proyecto de aquellos que anhelan el mal para tu vida, sino todo lo contrario. Debemos introducirnos en el proyecto, en la atmósfera espiritual de Dios. Y Él te dice, aún en estos tiempos de tanta adversidad,
que vemos que hay conflictos sociales, económicos, conflictos en todo el mundo. Pero esta es la bendición para los hijos de Dios. Aún en medio de tanta dificultad, nosotros como pueblo de Dios vamos a estar bien. Nosotros vamos a tener paz, vamos a estar seguros, porque Dios va a poner una mesa para todos sus hijos, una mesa con grandes bendiciones. Toma esta palabra para tu vida y declara esta palabra. El Señor prepara una mesa para mi vida y mi familia, aún en presencia de mis angustiadores. Vas a estar en una fiesta porque Dios así lo preparó. Así habitan los hijos de Dios, en una fiesta espiritual. Y eso es lo que experimentó el rey David, en una fiesta. ¿Por qué? Porque el Señor le había preparado una mesa llena de bendiciones. Esa es la atmósfera espiritual que prepara nuestro Padre Celestial para nuestras vidas. ¿Cómo generamos esta atmósfera? ¿Cómo logramos estar en la atmósfera de su presencia? Número 1, entronando a Jesús. Donde estés, donde te muevas, por supuesto en tu casa, tiene que estar entronado Cristo. En tu vida, Cristo tiene que estar entronado, el primero. Jesús, entroná a Jesús. Aún en tu trabajo, aunque no seas el dueño, pero allí en tu puesto de trabajo, yo entrono a Jesús, entrono a Cristo. Cristo es el Rey. Hay personas que entronan a un montón de otros personajes que no son Cristo. Y lo hacen abiertamente. ¿Por qué un hijo de Dios no entrona a Jesús en su vida, en su familia, en su lugar de trabajo? Cristo tiene que estar entronado. Nosotros los hijos de Dios, los cristianos, tenemos que decirle, Señor, te entronamos en nuestra ciudad, te entronamos en nuestro barrio. Como hijos tuyos queremos que estés entronado, que aquí donde están tus hijos se lleve a cabo tu voluntad. Segundo, establecer el reino de Dios. Como hijos de Dios tenemos esta autoridad, tenemos esta oportunidad. Señor, que venga tu reino y se haga tu voluntad. Como hemos orado muchas veces por las familias, cuando pedimos, Señor, que venga tu reino a nuestra casa, a nuestro hogar, que el reino de Dios se establezca, por lo menos en el lugar donde estamos los hijos de Dios, el reino de los cielos tiene la oportunidad de establecerse. ¿Por qué? Porque hay voluntad. Aquí en la tierra le damos lugar. Establecer el reino de los cielos, el reino de paz, de verdad y de justicia en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en el ámbito laboral, en tu empresa, en tu negocio. Que el reino de los cielos se establezca y se manifieste la voluntad de Dios. Y tercero, alabando y adorando a Dios. Alabando y adorando al Señor. La mejor forma de que puedas dar lugar a esta atmósfera espiritual en donde va a haber manifestación de la gloria de Dios. Alabá a Dios. Proclamá con canciones. Decí lo que Dios realmente hace. Todas las maravillas, los milagros. Por eso si en algún momento recibiste un milagro, declaralo. Da testimonio de ese milagro. Cantando o diciéndolo, pero declaralo. Así alabamos a Dios. Declarando sus grandezas, sus obras. Y adorando. También dándole gracias, poniendo en alto su nombre por todo lo que Él es, por su gran amor, por su misericordia, porque es poderoso, porque nos ama, alabando y adorando a Dios. Esa es la mejor forma de crear una atmósfera. Si en tu casa, en tu hogar, hay una atmósfera que es contraria
a la que realmente Dios quiere producir, generar en tu familia, bueno, es tiempo de alabar y adorar a Dios. Y se va a manifestar la gloria del Señor. Si recibiste este mensaje, te animo a que en este momento pongas la mano en tu corazón. Vamos a orar, vamos a orar. Porque si tenemos una actitud como la que tuvo Jesús, como la que tuvo el salmista David, para que la presencia de Dios se establezca, se va a crear una buena atmósfera donde estás. Y acá no podés culpar a nadie. Va a salir, se va a generar por tu decisión. Por eso es nuestra responsabilidad. Padre amado, recibimos esta palabra y te damos gracias por ella. Señor, bendecimos tu palabra y damos lugar a la obra del Espíritu Santo. Señor, si por alguna razón hay atmósferas espirituales negativas en donde no habita tu presencia, en donde no hay manifestación de la gloria de Dios, Señor, yo oro por mis hermanos para que tengan la capacidad de darle lugar a la obra del Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, que puedan recibir revelación, la manera. Yo sé que tu palabra en este momento está hablando a sus corazones, a sus vidas. En el nombre de Jesús. Señor, bendecimos tu palabra y te pedimos que venga tu reino y se establezca, que venga tu reino a nuestras familias, que venga tu reino a nuestros lugares de trabajo, empresas, negocios, que venga tu reino a cada una de nuestras ciudades y se manifieste tu voluntad. Y ponemos en alto tu nombre, Señor, y te damos toda la gloria. Amén